Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Suscríbete, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. En esta ocasión, amigos, he traído dos fuentes de alimentación conmutadas. Voy a dejar un video básicamente muy sencillo, muy fácil, de cómo saber cuando una fuente de alimentación tiene el circuito PFC o el circuito BOS, ¿verdad? Hay dos fuentes de alimentación. Las dos son de la marca Samsung. Más allá de medir, muchos dirán, bueno, sí, se mide el voltaje fácilmente, sí, es algo válido, ¿verdad? Pero muchas veces las fuentes de alimentación conmutadas vienen con orden de encendido apagada. Tú tienes que dar la orden de encendido automática, sea a través de la mainboard o a través de la salida de la fuente, para verificar si llega el voltaje PFC. Pero más allá de eso, hay un método muy fácil y muy rápido para saber si tiene, con una simple medición, para saber si tiene circuito PFC, ¿verdad? Otra sería sacar la cantidad de componentes electrónicos involucrados en el circuito PFC, pero aquí yo te voy a decir rápidamente si tiene PFC o no tiene PFC. Fíjate lo siguiente, vamos a ocupar nuestro multímetro digital, ¿verdad? Y vamos a probar, vas a hacer una simple medida. Yo tengo dos fuentes de alimentación acá, vuelvo y repito, vas a hacer una simple medida. ¿Qué fuente vamos a utilizar primero? Vamos a utilizar primero esta fuente, ¿verdad? Bien, usted va a hacer lo siguiente. Usted se va a parar en el positivo de... Usted se va a parar en el positivo del puente rectificador. Positivo del puente rectificador, vas a buscar allí. Positivo, bien, ahí me paré. Y te vas con el positivo del capacitor. Debe marcar continuidad. ¿En qué momento debe marcar continuidad? Un positivo de capacitor electrolítico principal y un positivo de puente rectificador ya es suficiente para decirte a ti que el circuito de la fuente de alimentación conmutada no tiene fuente PFC. Una sola medida estoy haciendo. Si tú mides del positivo del puente rectificador al positivo del capacitor electrolítico principal y marca continuidad, no tiene circuito PFC. ¿Ya? Con eso es suficiente. Bien, cuando una fuente de alimentación conmutada tiene circuito PFC, del terminal positivo del puente rectificador al positivo de nuestro capacitor electrolítico principal, mira, no hay o no existe continuidad. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es eso? Resulta que acontece que el circuito PFC tiene unos componentes electrónicos que involucran algo que no tiene las fuentes de alimentación conmutadas normales. Es aquí donde muchos alumnos que están introduciéndose en el mundo de la reparación tienden a confundirse un poco. Para eso yo voy a anotar lo que tiene las fuentes de alimentación con el circuito PFC. PFC. Bien. Que en la mayoría de los casos, no voy a decir que siempre, ¿verdad? En la mayoría de los casos, estas fuentes la tienen, amigos. Estas fuentes conmutadas de televisores tienen el circuito PFC. Van a involucrarse varios componentes electrónicos en el circuito PFC. Aquí yo tengo la fuente, ¿verdad? Que es el que involucra el circuito PFC. ¿Cuáles son los componentes que lleva? Bien, vamos a ponerlo aquí como número 1. Va a llevar una bobina. Va a llevar una bobina. Una bobina que yo la llamo, generalmente la he llamado siempre bobina tipo chopper. Es una bobina bastante grande. Aquí está. Y está solamente del lado caliente de la fuente. Muchos dirían, es un transformador chopper. No, no es un chopper, es una bobina. ¿Ya? Bien. De hecho, en la salida, ella viene marcada generalmente como L1, la ponen como L1 o otro número. Bien, como número 2 va a manejar otro componente electrónico clave, fundamental e importante,
capacitor, pero un capacitor seco de 450 voltios. Un capacitor seco de 450 voltios. ¿Cuál creen ustedes que es? Mira, aquí está. Resulta que acontece, amigos, que aquí en la entrada de alimentación, mira la fuente porque quiero que lo veas bien. Me tiene 3 capacitores. Estos pertenecen al circuito MC o al circuito EMI, ¿verdad? Al filtro de compatibilidad electromagnética, pero acá en este lado hay un capacitor. Ahí está. Este capacitorcito le llega un voltaje, amigo y compañero, de 400 voltios aproximadamente. Porque este pertenece a el circuito PFC, para los que no lo sabían. Bien, como número 3 va a llevar obviamente el capacitor electrolítico principal. Pertenece también al circuito PFC, involucra el circuito PFC, porque aquí cuando nosotros midamos vamos a tener un voltaje de 380 aproximadamente o 400. También incluye, amigo, otro componente electrónico que es el transistor conmutador. Transistor conmutador MOSFET. E incluye un número 5, circuito integrado. Circuito integrado. Ahí está, perfecto. E incluye uno número 6, que se conoce, vamos a ponerlo así, se conoce como, el número 6 se conoce como diodo de dirección. De hecho, es el que justamente no te hace que no marque continuidad desde el positivo del puente al positivo del capacitor. Estos 6 componentes electrónicos se involucran en el circuito PFC. Aquí anótalo, porque vas a encontrar fuentes de alimentación conmutadas que pueden venir como esta, que no tienen circuito PFC. Y que en el momento en que yo la conecte, va a aparecer un voltaje acá, por ejemplo, la línea 220, de 290 a 300 voltios aproximadamente. Y cuando le des la orden de encendido, va a seguir ese voltaje correspondiente. Igual. ¿Ya? Ahora, en esta parte de acá, mira los componentes antes mencionados. Vamos a buscar primero bobina tipo chopper. Aquí está. Número 2, capacitor seco de 450. Aquí está. Capacitor electrolítico principal. Aquí está. Transistor conmutador. Aquí está, debajo de esto. Circuito integrado. El circuito integrado, aquí está. Está del lado caliente. El circuito integrado está del lado caliente. Bien, diodo de dirección, aquí está. Ahí. ¿Qué les parece? De esta manera he descifrado rápidamente, pero con una sola medición ya yo me di cuenta que no tiene circuito PFC. ¿Qué les parece, amigos? Una maravilla. Una maravilla porque así de esta manera tú puedes saber e identificar un circuito sin diagrama y todo lo demás. Ahora, ojo con esto. Todos los componentes del circuito PFC están en la zona hot, también conocida como caliente. ¿Qué les parece? De esta manera, amigo y compañero, puedes fácilmente comprobar circuitos. Y bueno, la función de la fuente PFC justamente es elevar el voltaje a 400 VDC. Ahí está. Y es una fuente, si bien es cierto, esta fuente lo que más se le puede dañar cuando existe un cortocircuito, lo que más se le puede dañar es este señor que está acá, el conmutador principal. Ya, para que sepan. Este transistor conmutador MOSFET se daña mucho cuando existe un cortocircuito. Y al haber un cortocircuito, el conmutador se daña, te quema el fusible. Y si se quema el fusible, en el momento de volver a colocar un fusible nuevo, si no has averiguado el cortocircuito correspondiente, te vuelve a quemar el fusible. Ya el diodo muy poco se daña, este diodo que está acá. Ha pasado, sí, pero muy poco.
Y lo otro a tomar en cuenta también, el circuito integrado puede ser también que se averíe. Te voy a poner cuáles son los que menos se dañan acá. Los que menos se dañan es la bobina tipo chopper, el capacitor electrolítico principal, el capacitor seco. Primeramente el que se daña, el conmutador, el conmutador como el primero y el circuito integrado como segundo, ¿ya? Y el diodo de dirección como tercero. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Ya aprendiste algo nuevo acá. Quizás algunos lo sabían, otros no. Ahí puedes saber cómo una fuente de alimentación conmutada tiene PFC o no. Bendiciones para todos.